Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que me estén mirando, no hay problema, acá nos encontramos. La idea de este video tiene que ver con un intento de síntesis de lo que sucedió en el foro a través de las intervenciones. Nosotros habíamos planteado dos grandes preguntas que tienen que ver primero, cuáles son las paredes o los muros, mejor dicho, que atraviesan o con los que nos encontramos en nuestras prácticas y cómo hacer para atravesarlos. ¿Cuáles eran los muros que plantearon algunos de ustedes? Desde la desigualdad social que quedó expuesta en la pandemia hasta no poder pensar en las necesidades de nuestros estudiantes, en esas necesidades que son necesidades propias de cada uno de ellos. Y justamente en este término de desigualdad se confronta el término de igualdad que planteó uno de sus compañeros, en tanto la escuela propone una homogeneidad en la manera de ver los contenidos, en la forma de evaluar, de acreditar, que desconoce las necesidades de nuestros estudiantes, como yo recién decía. Otro muro difícil de franquear y difícil de que se convierta en permeable es lo administrativo, ¿no? Todo lo que tienen que hacer, sobre todo los equipos de gestión, en función de lo administrativo. Hoy también, insisto, en la pandemia está más expuesto que nunca. Bien. ¿Qué otras cuestiones también fueron importantes para pensar como muros? Desde la pandemia en adelante, cuando se habló de las clases virtuales, se habló de poner en marcha todo un conjunto de recursos, y cuando ese conjunto de recursos se pone en marcha queda expuesto, como dije antes, las dificultades de nuestros estudiantes. ¿Desde qué lugar? Desde la no conectividad, desde el no tener dispositivos, desde no tener un ambiente familiar que propicie poder hacer tareas en el silencio o por lo menos no en el silencio como lo plantea Sibilia, porque son de otra generación ellos, pero sí un lugar confortable para poder trabajar, o un lugar que no les permita o que no les implique, mejor dicho, tener que estar pensando básicamente en cuánto tiempo necesitan para hacer esa tarea, porque hay otro que necesita la computadora. Estos fueron algunas de las desigualdades o de estos muros que encontraron ustedes y que yo coincido que se plantean hoy en la actualidad, fundamentalmente hoy en este marco de la pandemia, con más crudeza. ¿Cómo hacer para atravesar esos muros? ¿Cómo hacer para convertir esas paredes en paredes permeables? ¿Sí? Diría Silvia Duchaski hace muchos años, cuando hacía una investigación en el cono urbano cordobés, cómo convertir estos muros en fronteras. Las fronteras pueden ser fronteras cerradas, como las que proponen algunos países, y hoy estamos en eso, o fronteras en donde podamos transitar por ellas. Bueno, estos muros o estas paredes pueden ser permeables. Una de las primeras cuestiones que aparecieron tiene que ver con como permeabilidad de estos muros, tiene que ver con las trayectorias formativas de nuestros estudiantes. Y cuando hablamos de trayectorias formativas como posibilidad de atravesar las paredes, estamos hablando de trayectorias formativas a nivel subjetivo, no solamente a nivel contenido. Por supuesto que nosotros vamos a enseñar, pero además vamos a ser partícipes de la construcción de la subjetividad. Y en esa participación nosotros tenemos que pensar de entrada, desde el primer momento en que pisamos el aula, que quien está enfrente a nosotros es un sujeto con sus particularidades, un sujeto epocal, justamente para hacer esta diferencia entre sujeto y subjetividad, y un sujeto que necesita del acompañamiento. Lo necesito siempre, hoy más que nunca. Otra manera de atravesar estos muros o estas paredes tiene que ver con algo que hicimos todos, que es ponernos en marcha para aprender distintas formas de acceder a nuestros alumnos o a nuestros estudiantes en este momento, ¿sí? La mayoría de las gestiones directivas y sus docentes nos pusimos a estudiar cómo hacer para llegar desde la virtualidad, quienes tenían conectividad, quienes tenían aparatos, dispositivos de estos como computadoras. Supusimos que todos tenían dispositivos. De hecho, uno puede pensar que la mayoría tiene los dispositivos pensados como los teléfonos, ¿no? Pero resulta que hubo situaciones en que no. Todos recordarán la maestra Cuom que da clases por radio, porque esos chicos no tienen acceso.
Y también hay una cuestión que es importante, pensar en lo que también sucedió en papel y lápiz. Muchos estudiantes recibieron de sus profesores cuadernillos, fotocopias, etcétera, para poder atravesar este muro que fue la pandemia, además de otras cuestiones fundamentales. ¿Para qué nos sirve pensar el atravesar muros? Básicamente para no quedarnos impotentizados. Nosotros decimos los psicólogos esto, ¿no? Una cosa es pensar en que uno frente a una situación se frustra, ¿bien? Y cuando uno se frustra, como tantas otras veces en la vida, nos levantamos y seguimos adelante. Y otra cosa es pensar que fracasamos frente a una tarea. Y el fracaso a nosotros nos deja impotentes. Por eso yo decía impotentizados, perdón. ¿Sí? Entonces, la idea de pensar estas dos preguntas a partir de este encuentro es poder seguir pensando que nos vamos a frustrar, que vamos a querer escalar el muro o traspasarlo como si fuéramos seres etéreos. No lo vamos a poder hacer, pero vamos a encontrar estrategias educativas, estrategias subjetivas para acompañar la trayectoria formativa de nuestros estudiantes y como equipo de gestión para acompañar las trayectorias de nuestros docentes que también hoy se encuentran en una situación de mucha complejidad, en tanto y en cuanto todos sabemos que trabajamos el triple de lo que estamos trabajando y que muchas veces estos esfuerzos no son lo suficientes para que nuestros estudiantes puedan acceder a algunas, no sé si contenidos, pero por lo menos a algunas cuestiones básicas de lo que es el aprendizaje. La idea de esta síntesis tenía que ver con esto. Lo que yo relaté es lo que ustedes escribieron y lo que ustedes pudieron plantear. Nos vamos a seguir viendo en otros encuentros. Muchas gracias. Hasta la próxima.